inicio a esta sesión de Cátedra Nómada que está a cargo de la colegiatura, y hoy con nosotros tenemos a Alejandra Velázquez. Aleja es diseñadora industrial y digamos que dentro de su ejercicio profesional se ha dedicado a hacer un ejercicio respecto a la cerámica que es muy interesante a través de su marca y su taller mestizo. Y justamente Aleja hoy viene a proponernos una reflexión sobre la cerámica y cómo a través de la cerámica podemos hacer unas reflexiones muy interesantes sobre la vida y cómo esto también se conjuga con nuestro tema del semestre, que es estéticas cotidianas. Bueno, hola, buenas tardes. Espero que estén súper bien. Yo soy María Alejandra, soy de La Ceja, soy diseñadora industrial de la UPB, me gradué hace unos añitos. Tengo un taller de cerámica que se llama Mestizo. Llevo 4 años con mi taller. Yo nunca pensé que iba a tener un taller de cerámica, para mí es como un regalo de la vida. Entonces ha sido como una experiencia muy retadora y muy reveladora, pues porque me ha traído como muchas enseñanzas para mi vida y hoy se las quiero contar. Me alegra mucho que estén acá, me alegra mucho estar acá. Ha sido un camino como de preguntarse mucho por qué funcionan las cosas como funcionan, por qué consumimos como consumimos. Entonces me hizo mucha ilusión cuando me invitaron a dar este curso y hablar sobre estética y sobre la noción que yo tengo de estética al estar en el taller y al trabajar con mis manos, al vivir de un oficio, en un mundo que todo el tiempo pide como acelere y inmediatez. Entonces, digamos que mi visión de estética ha estado configurada desde mi cotidianidad, al yo verme reflejada en la arcilla y al sentirme identificada en todos los procesos que yo trabajo todos los días. Yo les voy a explicar un poquito como de todo el proceso de la cerámica y de la arcilla, lo vamos a ver. Cada uno pues tiene como una bolsita con barro en sus manos, con ese barro es con el que nosotros trabajamos todos los días, entonces se los quise traer como para que tuvieran un pedacito del taller y ustedes también puedan como tener esa visión que yo tengo todos los días. Entonces, como yo he logrado como configurar de esta manera, como verme en la arcilla, he logrado como determinar bajo todas las partes del proceso de la arcilla que la cerámica se parece a la vida y que la vida se parece a la cerámica y a la arcilla. Entonces yo les voy a ir como contando cómo y por qué pasa eso. Listo. Entonces, primero quisiera como que estableciéramos este espacio, como que sea un espacio seguro para todas nosotras y para todos nosotros, donde nadie tiene las verdades absolutas. Yo solamente les voy a compartir pues como una experiencia, pero no es como palabra de Dios, pues por decirlo así, sino que es una versión más para que ustedes pues se nutran y sigan construyendo también como su identidad. No sé muy bien de qué carreras son o qué carreras en las que ven esta cátedra. Me contaron que eran como relacionadas con las artes, entonces espero que tomen como lo que mejor les parezca, lo que más les sirva. Y vamos a destapar la bolsita que tienen de arcilla, cojan esa bolita y siéntanla en sus manos. Esa arcilla la conseguimos acá en La Estrella, se llama pastalosa y como les dije ahorita es con la arcilla que trabajamos pues todos los días en el taller.
Entonces, quiero que la cojan, quiero que la sientan, y vamos a empezar a establecer como una relación directa con ese objeto que tenemos ahí, con esa arcilla. Entonces les decía que vamos a primero como a establecer este espacio, vamos a tener como 4 conceptos básicos inicialmente. Primero, nuestra corporalidad, quiénes somos nosotros, si yo soy mujer, si yo soy hombre, si soy diseñadora, si soy artista, ¿sabe lo que sea? Pues que yo sea como, yo estoy aquí, este es mi cuerpo y estoy habitando este momento presente, aquí en este espacio y ahora con esta conciencia que todos tenemos, aquí estamos, ¿listo? El segundo concepto es como todas las emociones que traigamos con nosotros en este momento. Si estoy contenta, si estoy estresada o estresado, si estoy preocupada por algo o preocupada, si hay algo que me inquieta en este momento, si estoy tranquila, como que traigamos también todas las emociones a este momento presente. Y vamos a empezar como a pasarle todo eso que nosotros tenemos a la arcilla. También la relación que establecemos con este espacio, desde lo que somos, desde nuestra profesión, desde lo que nos enseñaron nuestros papás, desde las relaciones que tenemos con nuestros amigos, como que traigamos absolutamente todo, incluyendo los patrones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, lo que entendemos por bello, lo que entendemos por feo, lo que entendemos como agradable, lo que de pronto no nos resulta tan agradable, todo eso lo vamos a traer y se lo vamos a tratar de poner a la arcilla, pero de una manera. Porque la arcilla nos va a ir devolviendo un montón de cosas que nosotros vamos a empezar a notar. Entonces, ya que trajimos todo acá, ya que establecimos como el espacio, vamos a empezar con el primer concepto que va a salir de esta conversación que vamos a tener con la arcilla. Y el primer concepto es la renuncia. Entonces, quiero que cada una y cada uno construya de la manera que quiera y de la manera que pueda un vaso. No un pocillo, no un plato, sino un vaso, como una especie de pieza contenedora. No sé si han visto que estos asientos tienen como una mesita que se le puede salir, que se sube, entonces eso les puede como servir de ayuda para que apoyen la arcilla y les sea de pronto más fácil trabajarla. Y yo también traje como un atomizador con agüita. Tienen que parar de la para Hola, bienvenida. Le paso a ella por muchas gracias. Bueno, como cada persona es diferente y tiene como humedades diferentes en su piel y guarda calor diferente en sus manos, puede que haya unas arcillas que se empiecen a secar más rápido que otras y que se empiecen como a agrietar. Entonces tenemos un atomizador con agua, que si alguien lo quiere puede pedirlo, para rociarle un poquito de agua, pero que no sea demasiado. Listo, vamos a ser muy cautelosos con el agua porque no queremos que se nos vuelva como un pantano, sino que simplemente se hidrate la arcilla. Entonces van a empezar a modelar como cada uno pueda un vasito. Quiero que sea la misma pieza para que al final miremos qué tan diferentes fueron esos vasos que todos hicimos, porque hay tantas formas de vasos como personas en este auditorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, a lo que nos vamos a enfrentar cuando cojamos ese pedazo de arcilla, va a ser a la renuncia. Tenemos que empezar, y les voy a pedir pues como el favor de que primero renuncien a las expectativas, que traten de soltar un poco el control y que traten de renunciar a todos los patrones que trajimos ahorita a este momento. Yo sé que hay muchas maneras, pues como que todos entendemos que hay muchas maneras de hacer un vaso, pero que en este momento pues va a ser un ejercicio diferente, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a salir bien o no, no sabemos si esto lo vamos a quemar después, simplemente como que nos gocemos este momento presente y que pensemos en el actuar de las manos en este momento sin pensar tanto en el resultado. Listo. Entonces van a irlo pellizcando, vamos a mirar qué sucede, qué surge. No sé si alguien me quiere decir como
¿Qué siente en este momento? ¿Cómo lo ve? ¿Si le parece difícil? Eso es como quien dice... Pues yo siento estrés. ¿Sientes estrés? ¿Por qué no te da? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estrés? Trata como de evaluar un poquito más esa emoción, ahondar más. Por tantas cosas que tengo en la mente. Ok. Entonces, sí pienso en hacer un vaso, pero ese vaso como que llega muy poco. Ok. Bueno, y si hacemos como que te vuelques todo y todo el estrés y todo lo que sientes en este momento en ese pedazo de arcilla y tratemos por esta horita y media, por estas 2 horitas que vamos a estar aquí, de controlar solamente ese pedacito de arcilla que tienes en las manos. Esa arcilla que tienen ustedes viene de un proceso de la tierra, donde antes eran un montón de rocas y un montón de piedras, y se convirtió en arcilla. Entonces, haz de cuenta que en tus manos tienes en este momento un pedazo del mundo que sí puedes controlar. No sé qué te esté causando el estrés en este momento, posiblemente sea algo que no puedes controlar o sobre lo cual no puedes tomar una decisión en este momento, pero solamente por este momentico, por ese pedacito de tiempo, te vas a ocupar solo en ese pedacito del mundo. Si te sientes mejor me dices, si te sientes peor me dices. Listo. Siguiente. Entonces, les estaba contando que esto es como una especie de diálogo, porque le estamos entregando un montón de cosas a la arcilla que tenemos en este momento, que ya nos va a ir devolviendo otras. ¿Alguien necesita agua? Yo creo que ahí se van dando cuenta si le están haciendo mucha presión, si le están haciendo muy poquita presión, si lo están haciendo muy rápido, si lo están haciendo muy lento, si de pronto tenían una idea en la mente y al momento de pellizcarlo se convirtió en otra cosa, si eso va tomando como otro tipo de formas. Entonces, digamos como que acá en este momento empieza a surgir algo que yo le llamo hablar con la arcilla, conversar con la arcilla. Y les quiero traer también como una especie de metáfora que me ha servido mucho. A nosotros, pues en algún momento nos hicieron como la comparación de que una conversación es como una guerra, donde yo siempre tengo que ganar, o donde yo siempre tengo que tener como la razón, o tengo que predominar en la conversación. Yo traté pues como de volcarlo al momento de trabajar con la arcilla para que no fuera como una guerra, sino que fuera como una danza, o que fuera como una caricia. Entonces imaginémonos que estamos conversando con la arcilla, pero no como una guerra donde no me gusta lo que está pasando, o donde yo tengo que ganarle a la arcilla y la tengo que dominar, sino donde yo simplemente la tengo que entender y quiero danzar con ella y bailar con ella y acariciarla y tocarla porque sí. Eso me ha funcionado mucho y pues quisiera que ustedes también lo pusieran en práctica. Y les traje esta frase de Katia Mandoki, que es una autora que me gusta mucho, que dice: la sensibilidad o condición de abertura, permeabilidad o porosidad del sujeto al contexto en que está inmerso. Entonces no se trata de que la arcilla esté siendo permeada por nosotros, sino que nosotros estamos siendo permeados por este momento y por la arcilla. ¿Cómo van? ¿Cómo mal? ¿No te da o qué? Listo, está bien. Dime. ¿Crees que la arcilla percibe la energía de quien la esté? No sé si la arcilla lo percibe, porque la arcilla, aunque es un material que está vivo y que es tierra viva, pues no creo que tenga la capacidad de sentir emociones. Pero sí creo que en la arcilla se puede ver gran parte reflejado todo lo que tú eres y todo lo que tú estás poniendo. ¿Por qué? Porque es un objeto que tú estás haciendo con tus manos. Y los objetos que son hechos a mano, por lo menos desde mi perspectiva, y lo trato de defender todos los días, cuentan la historia de quién los hace. Entonces, no sé si perciba tu energía, pero la va a llevar puesta. Pues como que va a ser un objeto que va a hablar de ti, que va a hablar de tu contexto y que va a hablar de lo que tú haces. Pues
también es muy personal. Si tú crees, si sientes que en este momento esa energía esa arcilla puede sentir como tu energía y puede como escucharte o servirte como de interlocutora, está perfecto. Pues no, puede funcionar. Si tú crees que funciona, puede funcionar. Listo, siguiente. Bueno, resignificar el error. No sé si les pasó que les salieron grietas, si resulta que se torció donde ustedes no querían que se torciera, si se hundió donde no querían que se hundiera. Y me gusta mucho hablar de la resignificación del error porque estamos acostumbrados a que los errores son fallos y son como piedras en el camino y que un error está mal. Y en este sentido, la arcilla pues nos enseña que el error no tiene que ser un fallo, sino que es más bien una señal. Puede ser una señal de cambio, puede ser una señal de movimiento, puede ser una señal de que algo que yo estoy haciendo no corresponde a lo que yo quisiera. Entonces nos ayuda también a ser un poquito más como compasivos y a prevenir los juicios de valor. Cuando hay errores, no sé si les pasa que sentimos que pues ya todo se derrumbó, que no va a pasar, que es algo que no nos va como a satisfacer del todo y está bien, pero la invitación es a que no nos quedemos en los errores y a que más bien miremos en esos errores una posibilidad de movimiento. Quiero que me miren un momentico y que hagamos como una pausa, porque el tema de los errores me parece fundamental al momento de trabajar la arcilla o al momento de trabajar los objetos hechos a mano. Vamos a imaginarnos a nosotros metidos dentro de un círculo, ¿cierto? Yo estoy en el centro y voy a imaginar que a mi alrededor hay una circunferencia. Esa circunferencia resulta que se ve interrumpida por una esquinita que le sale, que vamos a hacer de cuenta que ese es el error. Entonces yo estoy parada en el centro del círculo, la circunferencia se interrumpe por un error y yo de una pienso que ese círculo no está perfecto, que algo no va bien, que necesito hacer algo con ese error porque de una me salta a la vista. Además porque traemos un montón de presiones con nosotros mismos y un montón de patrones que todo el tiempo nos están diciendo cómo deben ser las cosas y cómo son las cosas perfectas y bonitas y cómo los errores se dañan todo. Entonces, si yo estoy parada en el centro de ese círculo y lo que hago es seguir caminando sobre la circunferencia, tocando el error y caminando, nada va a pasar porque yo todo el tiempo voy a estar repitiéndome sobre el error. Si yo por donde está el error, que es la esquinita, salgo del círculo, automáticamente se me hace otra circunferencia por fuera y como que se me amplía el espectro de posibilidades. Es como si el error fuera el límite, que me está diciendo hacia dónde tengo que llegar y desde dónde tengo que partir. Y ahí se van ampliando las posibilidades de acción. Entonces, un error lo único que hace es posibilitar mi campo de acción y mis posibilidades, valga la redundancia. Entonces, vuelvan a coger su pedacito de arcilla y si ven que hay una grieta, vamos a tratar no de pararnos en ese error y de repetirnos, sino de ampliar nuestro campo de posibilidades. Esa grieta yo la puedo sellar con las yemas de mis dedos, con un poquito de agua, puedo pellizcarlo para que le salga como un pico a mi vaso, puedo sacarle una oreja, puedo agregarle otro pedazo de arcilla. Bueno, ya cada uno sabrá qué hacer con sus errores y cómo hacer para que, pues, interpretarlos como lo mejor posible. Pero es básicamente eso. Además porque la mayoría de veces los errores ocurren por el afán. Y el afán es de nosotros, el afán no es de la arcilla. Hay un montón de valores y de cosas que no le pertenecen a la arcilla, ni a los materiales, ni a los objetos, sino que nos pertenecen a nosotros y nosotros estamos cargando los objetos con eso y luego desechándolos porque hay un error, porque hay algo que no va conmigo. También me han servido los errores como para darles una voz a los objetos, en ese sentido, porque si yo como que no cargo el objeto con todas mis pretensiones, a lo mejor voy a lograr ver muchas más posibilidades en ese objeto de las que hay.
No sé si estoy siendo clara, no sé si alguien tenga una duda o tenga algo más que le esté pasando con su pieza en este momento. ¿Vamos bien por ahora? Ay, perdón, no te había visto. Sí, ¿en qué momento lograste la conexión con la arcilla? No sé si pasó algo. Pues todos los días la logro. Yo, bueno, no sé si estuviste cuando al comienzo de la clase dije que yo no había decidido trabajar con arcilla, o sea, como que yo nunca lo soñé, simplemente llegó a mi vida, pasó porque quise hacerme socia de un taller, pues de otro taller, y embarrarme pues para poder aprender a hacer arcilla, porque yo era diseñadora, yo estaba recién graduada, me uní con un pintor, montamos un taller, pero ninguno de los dos sabía cerámica, y ya teniendo pues un taller montado, había que sacarlo adelante, entonces me puse como a estudiar. La conexión con la arcilla la logré como al pasar los días y al empezar a interpretar todo lo que la arcilla me iba mostrando. Entonces pasé por muchos errores, me tocó como enfrentarme y confrontar, o sea, como mirarla de frente para saber qué era lo que la arcilla necesitaba. Como les dije al inicio, estamos en un mundo que es sumamente acelerado, que todo el tiempo pide inmediatez y que para hacer un pocillo se requieren aproximadamente 15 días, pues mientras yo lo modelo, lo pulo, espero que se seque, lo meto al horno, luego sale, lo pinto, y luego lo vuelvo a meter al horno, o sea, es demasiado tiempo y hay muchos tiempos muertos, entonces creo que empecé a reconocerme cuando acepté el proceso, cuando acepté que cada parte de ese resultado y todo lo que había detrás de ese resultado era un proceso inmenso, que era tan valioso como el pocillo mismo, como el plato mismo. Pues ha sido muy revelador porque todos los días uno se reconoce a uno mismo y a una misma en los procesos, la verdad. Bueno, listo. Y volver a empezar. No sé cuál es el nombre de la chica que dijo que había empezado 3 veces, tú, pero te adelantaste porque igual es muy posible y probable que siempre haya que volver a empezar en la arcilla, que si algo no va bien, está perfecto volver a empezar, así como en la vida, que a veces pues toca simplemente volver a empezar. La vida todos los días está comenzando y eso pues en la arcilla se ve impresionantemente. Hay un punto que me permite la cerámica desbaratar todo y volver a empezar, y hay un punto donde ya no puedo echar para atrás, entonces cada vez que yo pueda volver a empezar lo aprovecho, porque va a llegar un punto donde ya me tengo que resignar y tengo que volver a empezar como el ciclo de renuncia, de resignificar el error, de volver a dialogar con la arcilla, entonces siempre que pueda volver a empezar es importante, es valioso, es reconfortante. Y como les decía ahorita, con la imagen del circulito que les hice imaginarse, entre yo más veces comience, pues más voy a ampliar ese campo de acción y ese margen de posibilidades. ¿Quién más ha tenido que volver a empezar? ¿Alguien siente que quiere volver a empezar, que quiere desbaratar su pocillo y que quiere volver a empezar? Bueno, hazlo. Está bien. ¿Por qué gusto? Porque como que ya me comprometí mucho rato en esto, pero creo que ya me gusta, entonces volver a empezar implicaría. Implica una renuncia. Y ahora todo lo que ahorita me parece chévere. Bueno, no importa. La vida sigue. La vida sigue y puede volver a empezar en este momento. Igual no pasa nada, es un pedazo de arcilla, llamarse. Puedes volver a empezar. Bueno, y el de arriba, ¿cómo va? ¿Qué estás? ¿Sigues estresado? ¿Está bien? Bueno. ¿Quieres volver a empezar o no? Por las grietas. ¿Quieres un poquito de agua? El agua puede ayudar a secar esas grietas.
hay grietas que por más que uno intente, siempre van a existir. Y hay grietas que igual van a quedarse en ese pocillo y que aun cuando quememos el pocillo, las grietas van a permanecer y está bien. Pues a veces nosotros también tenemos que vivir con ciertas grietas y está bien, pues puede pasar. Bueno, no sé si ya tienen su pocillo o su vaso como un poco más formado, no sé cómo lo ven, si les gusta, si sienten que hay algo de ustedes ahí metido, si como Marce pues igual lo tuvieron que desbaratar, pero quieren construir otro pocillo desde otro punto de partida y desde otra manera de ser de ustedes mismos, está bien volver a hacerlo. Pero digamos que lo que yo quería lograr con este ejercicio es que pudiéramos ser un poco más como permeables y abiertos a todo lo que el mundo tiene por mostrarnos, que ese sujeto estético solamente se nutre y se forma si está dispuesto como a los asombros y a todo lo que el mundo quiera decirle. Pues el mundo me parece que está lleno como de mensajes que uno puede encontrar por todas partes y que uno y una misma va construyendo su identidad con todos los pedacitos del mundo que va cogiendo. Entonces que en este momento devolverle a ese pocillo una parte de lo que ustedes son es como devolverle un poquito a ese pedazo de arcilla, a ese vaso, un poquito del mundo, como que hay todo un mundo metido en esa pieza que ustedes tienen en sus manos solamente por el hecho de ustedes traer toda su historia hasta este momento. Y hay un concepto que usa también Katia Mondowski, que es la autora de la que les estaba hablando ahorita, que es como un sujeto en condición de estar expuesto a la vida. Muchas de las piezas que nosotros hacemos en el taller, por ejemplo, las ilustramos con elementos cotidianos para nosotros, porque me parece que la única manera de habitar la vida es desde la cotidianidad, de estar presentes y de estar como abiertos al mundo en este momento. Entonces me gustaría que desde este ejercicio, si antes no lo han hecho, que empiecen como a ejercitar ese sujeto y es pues como esas personas que son ustedes como expuestas a la vida, que todo el tiempo pueden estar absorbiendo cosas del entorno, aceptando nuevas posturas, conversando, compartiendo, renunciando, soltando un montón de cosas que a lo mejor les pesan, y que pues al final eso lo único que nos hace es ser un poco más tranquilos, que me parece que en este momento el mundo y la sociedad en general necesita sujetos más tranquilos y compasivos, y si nosotros somos compasivos con nosotros mismos y estamos tranquilos con lo que nos pasa en el interior, pues vamos a lograr serlo con el resto de personas y con el resto de objetos y con el resto de espacios que habitemos. No sé si ya tengan como su pocillito más armado, si quieran como mostrarme alzando los vasos, como los tengan hasta este momento. Pero ya tienen algo, ya como me pueden mostrar el vasito que tienen hasta ahora. Bueno, y creo que si observan todos los vasitos que tienen sus compañeros y sus compañeras, se van a dar cuenta que son piezas completamente diferentes, casi que tan diferentes como ustedes mismos, como somos entre nosotros, y que lo que necesitamos es empezar a establecer nuevos patrones y nuevas convenciones sociales que nos hagan ver esos objetos como objetos estéticos, como parte del territorio que habitamos, como resultado de una conversación entre nosotros mismos, como un espejo de nuestras emociones, y que de esa manera pues vamos a lograr aceptar
nuevos objetos en nuestra vida. Yo lo defiendo pues porque yo hago piezas a mano, yo vivo de trabajar con mis manos y de un oficio, entonces a mí me gusta mucho defender como crear nuevas convenciones culturales y que entre nosotros tengamos como nuevos acuerdos de nuevas formas que no hablan tanto de ese objeto sino de las historias que tenemos nosotros detrás. Bueno, y que al final un pocillo no es un pocillo. No sé si alguien me quiere decir por qué un pocillo no es un pocillo, según lo que les he hablado hasta ahora, porque una silla no es una silla, porque una ventana no es una ventana, o que logran ver ustedes más allá de ese objeto obvio que tienen en la mano. Ok, una representación del objeto. Ok, entiendo. ¿Y qué logras ver, por ejemplo, como del espacio donde ese vaso podría estar puesto? Como si tú logras como no ver solamente ese objeto, sino el espacio en el que podría llegar a estar. Podrías como imaginártelo como si ese vasito, ¿dónde podrías verlo como puesto, por ejemplo? En la mesa de mi casa. Ok, mira, muy lindo, por ejemplo, que ya lo estás haciendo parte de tu hogar. ¿Y qué pasa en la mesa de tu casa? Por ejemplo, comen, conversan, Sí, estudias. ejemplo de conversación. Ok, entonces podríamos ver un vaso, no solo como un vaso, sino como una conversación, como una tarde con amigas, como un contenedor para el café. Dime. Yo lo veo como herencia. Como una herencia tuya o una herencia que te dejaron. Hereditario. O sea, como algo para tú dejar. Como para que los hijos de mis hijos o mis hijos sepan. Ok, te recuerden, pues. Bueno, como una especie de tótem, pues como que hable también del proceso que lo trajo hasta este momento, por decir algo. Muy lindo, nunca lo había visto así. Y que además sepan que cuando su abuelo hizo ese vaso estaba supremamente estresado y aún así logró sacar una pieza para hablar de ella. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir qué ve en ese vaso? Una construcción. Una construcción social, política, una construcción personal. Yo diría como personal, pues, Ok. porque como lo que tú hablabas al principio, como yo siendo un vaso, pero no puede ser un recipiente Ok. para cualquier cosa. Ujú. Porque las cosas en su proceso pueden adquirir un cambio. Ajá. Otra función, pues como de acuerdo también a lo que la gente quiera hacer con eso. Ujú. Muy lindo. Resulta siendo también como un medio Sí. para que se hagan otras cosas. ¿Qué vas a decir algo? Una terapia. Cuando empecé terapia. estaba súper ansioso, súper estresado, como que me preocupaba un montón el vaso y de un momento a otro como que lo empecé a ver con mucho cariño y como que lo empecé a acariciar. No, yo sé que no está quedando estético, pero lo estoy haciendo con amor y como que fluye mejor. Bueno, pero me encanta que hayas usado ese adjetivo porque no se trata de ver, o sea, lo estético no se refiere únicamente a lo bello. O sea, como que tú me dices que no lo ves estético y al contrario yo lo veo lo más estético posible porque me está hablando de tu identidad, de cómo tú te ves reflejado y cómo tú has logrado poner un montón de cosas sobre ese vaso. Entonces es súper estético porque tiene toda la historia detrás de tu relación con ese objeto. La estética no termina siendo sino como una relación de identidad, como algo donde nos vemos reflejados. Yo me preguntaba mucho en estos días porque yo logro ver como mucha estética, por ejemplo, en las cantinas de los pueblos o en los supermercados, en las tiendas viejas de los pueblos. Pues yo, como les dije al principio, soy de La Ceja,
Entonces a donde yo llego, a cualquier pueblo que yo llego y veo una cantina con sillas como de cuero y que son como con el marco plateado, o veo como una tienda con los exhibidores de madera, a mí eso me parece lo más hermoso del mundo, pero única y exclusivamente porque yo me siento identificada con eso, porque para mí me está recordando la historia de dónde vengo y de dónde yo soy. No le va a pasar lo mismo a mi amiga o a mi amigo que me está acompañando en el viaje, que me va a decir, eso es tan feo, pues no me parece lindo, me parece que es un lugar, no sé, de borrachos, un lugar de viejos, un lugar, pues cualquier cosa. Pero como les digo, es la historia y lo que a mí me identifica, lo que me puede conectar como con las estéticas cotidianas. ¿Alguien más quiere decir algo sobre su vasito? Cuéntame. Yo le comentaba al compañero que esta actividad me devuelve a cuando estaban con los ancestros, que hacían sus figuras, piezas, a esa creatividad que tiene el ser humano innata en sí, que a veces no explotamos porque no hacemos esta actividad, ¿cierto? Total. Entonces, creo que todos tenemos potencial. No, y creo que también ha sido algo que nos han negado. Pues como muchas veces, no, es que yo no sirvo para las artes manuales, no, es que yo dibujo muy feo, no, es que... O sea, son como les decía ahorita, un montón como de patrones y de construcciones sociales que nos han impuesto y que cargamos con nosotros y que no nos dejan explorar un montón de talentos que tenemos o de posibilidades que podemos tener en nuestro entorno. Entonces me alegra mucho que hayas podido como conectar con tu parte artística y que hayas logrado ver ese contacto con la arcilla, no como una guerra, como les decía ahorita, no como una pelea donde esto no me da, no me funciona, no me gusta cómo me queda, sino como una especie de danza, de conversación, de caricia, donde tú vas a poder como aceptar un poco más ese proceso y aceptarlo con compasión y como con paciencia, porque pues no pasa nada si no te queda como tú lo estabas pensando, pues simplemente que no te estás cumpliendo unas expectativas personales, pero no pasa nada, igual existe, igual el vaso puede existir en tu espacio y traerte un montón de cosas a colación. Y con lo que decías de que te conecta con tus ancestros, hay algo muy bello que hablan, que no sé quién lo dice, pues no sé qué autor es, pero hablan de el aura que tienen los objetos artesanales o hechos a mano y que no pasa lo mismo con los objetos industriales, porque cuando tú ves un objeto que hizo alguien a mano, tú vas a poder conectarte como con todo el proceso que hay detrás y todo lo que trajo a ese artista a hacer ese objeto. Entonces al momento de apreciarlo y que lo logres como hacer el clic y conectarte con ese proceso, va a lograr establecer como una especie de aura entre nosotros y ese objeto, cosa que no pasa con los objetos serializados, que nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe por qué se hicieron. Y lo lindo de esta actividad es que pues yo traje cerámica porque es lo que yo sé hacer, pero si alguien decide traer tejeduría, si alguien decide traer talla en madera o si alguien decide traer cerería, pues va a pasar lo mismo, porque el punto de todo y lo más importante no es el objeto y el oficio que estemos haciendo en este momento, sino todo lo que hay detrás. Como que ese vaso podría ser perfectamente de cualquier otro material, prescindible, irreemplazable, pero lo realmente importante es la historia que lo va a acompañar, que lo hice pensando en quién yo era cuando era niña, o que lo hice pensando en un regalo para alguien, o que lo hice pensando como en un momento de mi vida que quería dejar atrás. Eso es como lo valioso que traen los objetos hechos a mano y que al final constituyen la estética de los oficios, si se quiere. No sé si alguien quiere decir algo más. Si ya terminaron todo su vasito, si quieren, pues como... ¿Cómo? Ojalá pudiéramos haber traído el horno para quemarlo. Una quema se demora 24 horas. Es un proceso muy lento.
que no está intacto. Entonces, por ejemplo, yo soy muy de ensuciarme las manos, pues a mí me encanta. Y que me lleven a un ejercicio de eso para mí es placentero y siento que ese contacto directo genera como entender un poquito lo que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, lo que decías ahorita como de acariciarlo o de sentir lo que la misma silla te va pidiendo. Entonces yo, por ejemplo, voy viendo que a medida que paso al mismo sitio, mis dedos, él se va haciendo más moldeable. Y si lo dejo como quieto en otra parte, se va enfriando la arcilla, entonces ya no va a ser tan moldeable. Es un poquito como entender desde la sensibilidad del cuerpo, cómo se comporta, como lo que tenemos alrededor. De hecho es súper lindo porque a veces llegan puntos donde, digamos, yo estoy formando mi vasito y yo quiero que sea específicamente de cierta manera y yo lo sobo y lo sobo y lo sobo y no me funciona porque de pronto la arcilla ya está demasiado saturada de mis movimientos y de mi tacto. Entonces a veces incluso es súper bueno dejarlo, esperar y volver a retomarlo cuando ya la arcilla no esté tan húmeda, por ejemplo, que esté un poquito más seca y que se deje moldear mejor de mí. Por eso les digo que es como una conversación, es como estar hablando con una amiga o con un amigo, porque no va a pasar lo que tú quieres que pase. O sea, la arcilla va a tener vida propia en ese momento y va a empezar a reaccionar a un montón de estímulos que le vamos a poner. Eso es lo que la hace como tan metaforizable a la vida pues, cotidiana. Bueno, yo ya creo que yo ya terminé, pero no sé si quieran que ahondemos más, pues, como sobre esos vasos que tienen ahí en sus manos, sobre lo que sintieron. Si quieren que les cuente algo más sobre el taller, pues para mí igual es muy valioso hablar de lo que hago. ¿Cómo ha sido el proceso de educar al cliente? Ha sido Pues para entender el tiempo, el error, el volver a empezar, cuando el cliente está acostumbrado a querer pagar y recibirlo pues mañana, pues uno ya compra en Amazon, le lleva los 3 días, pero entonces les pagan a ustedes un anticipo y a los 3 días a ustedes se les daña y les toca volver a empezar. ¿El cliente cómo entiende eso? A nosotros nos ha tocado como humanizar al cliente y al mismo tiempo ir humanizando como los objetos que hacemos. Trabajar con arcilla pues es casi que ir en contra de la corriente, pues es como ir en contra de todos los ritmos del mundo. Entonces educar al cliente ha sido de lo más difícil que hemos tenido que hacer, pero ha sido como muy bello poder sentarse y decirle, bueno, mira, te voy a contar un poco del proceso. Para que se haga un pocillo deben pasar estos días mientras se modela, debe pasar estos días mientras se seca, debe pasar estos días mientras se pule. O sea, es casi que como contarles toda la historia, porque, como les digo, la gente está muy desconectada de los procesos y muy desconectada de cómo funcionan las cosas y de cómo llegan las cosas a sus hogares o a las casas. Entonces, hacer énfasis sobre los procesos ha sido como lo más valioso que hemos podido hacer para poder que el cliente lo entienda y lo acepte. Y a nivel personal, trabajar con la arcilla es confrontarse todo el tiempo, es estar como confrontando todo el tiempo lo que está pasando sin huir a las situaciones. Entonces, si hay alguien enojado, por ejemplo, porque su pedido no está a tiempo, como que con más ganas toca sentarse, hola, ven, yo te voy a explicar, porque como ya he podido lograr confrontar cuando todo un horno sale quebrado, creo que me puedo sentar mucho más fácil a confrontar a una persona que está enojada. Entonces, ha sido como ir entendiendo también cómo funciona la gente, cuáles son sus emociones, que a veces el afán también a esa persona se lo están imponiendo y es el mercado el que le está diciendo necesitas esto ya y para allá y ya y que te lo hagan rápido, y si no, pues ofréceles plata para que lo paguen y que te lo hagan más rápido. Pero a veces no se trata simplemente de acelerar, porque el afán, como les decía ahorita, el afán es de nosotros, el afán no es de la arcilla. Entonces, no, pues ha
constante reafirmación de cómo funciona la cerámica, de cómo funcionan los procesos, de cómo se puede confrontar. Y pues a mí, sin duda, la arcilla me ha hecho una persona mucho más compasiva porque logro entender todo lo que está pasando con ese pedazo de tierra, y si yo soy más compasiva, pues va a ser mucho más fácil enfrentarme a alguien en un momento difícil, por ejemplo. Muchachos, ¿alguien tiene algún comentario final? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le pareció esta clase? Yo la sentí como una terapia. Sí, porque pues yo desde pequeño sufrí un accidente y en cierta parte me hizo perder movilidad y eso es lo único que un poco de ayuda. Igual es un material como muy noble para eso, pues como que te permite primero muchas posibilidades de creación y también muchas posibilidades de acción, pues como que es muy amplia la gama de cosas que se pueden hacer con la arcilla. Qué rico que te haya servido como terapia, y si en algún momento necesitas más, las puertas del taller están abiertas. Sí, ya lo terminaron. Buena. Yo digo que trabajar con las manos es una cosa muy importante. Uno puede que no vea, que no oiga, lo que sea, pero la conexión cerebro-humano es tan importante. Yo veo que se ha descuidado mucho pues, en la educación de jóvenes, de adultos, de lo que sea, por esa inmediatez, ¿cierto? Y son muchas las capacidades que uno quiere a nivel pues, de movimientos finos, a nivel de la paciencia, que es otra cosa que uno tiene que tener cuando se trata de hacer una cosa que no es llenando pues como hacia cerámica, como una industria muy distinta. Entonces a mí me parece tan importante eso, y espero que pues la educación ha perdido muchas cosas. Ya la gente no sabe nada de historia porque hace como 10 años que dijeron que no, que la historia para qué. Sí, que la historia para qué. Entonces en los premios los muchachos saben que viven en una ciudad pero no saben ni que es Colombia, ni nada, no saben absolutamente nada de ahí para atrás. Entonces eso es como una falencia gigantesca, porque si uno no tiene como, bueno, no quiero decir que sea el mejor país ni nada, en cualquier sitio, si uno no sabe de dónde viene, muy probablemente tampoco pueda planear para dónde va, sea cual sea la. Sí. A ti, no, y pues estamos de acuerdo en que esto puede ser como una especie de salvavidas, pues como que sí es muy difícil llevarle la contraria al mundo y a todas las dinámicas y a todos los procesos que hay, pero pues se puede hacer. Yo vivo de eso, de llevarle la contraria a los procesos acelerados, y ha sido lindo y reconfortante y muy difícil, pero pues la espera es difícil, la confrontación es difícil, tenerse paciencia también es difícil, vivir sin afán también es difícil, pero es posible. ¿Te ibas a decir algo? Dime. Yo supongo que hay un proceso en el cual se puede llegar como al mismo vaso de una forma no manual, sino por decir un molde en el cual se hace todo más rápido y más fácil. Sí. ¿Qué tan complejo es poder competir con eso frente al cliente? Decirle, no, es que esto es algo manual, esto es algo más artesanal y demás. ¿Cómo entiende el cliente eso? Pues afortunadamente hay personas que entienden de los procesos y que saben que hay procesos más lentos que otros y que van a tomar más tiempo que otros. Obviamente, pues a nosotros mismos nos ha tocado acelerar nuestros propios procesos para cumplir las expectativas de un cliente. Pero yo te digo, proceso que aceleramos y pieza que aceleramos en el taller, pieza que se daña. Piensa que tenemos que mandar rápido y que la persona está pero ansiosísima porque le llegue, y la transportadora se embolata, le llega sin oreja, le llega partido, o sea, eso es casi que fijo. Entonces, no, desde que la persona llega al taller, nosotros nos sentamos con esa persona y le decimos, estos procesos son diferentes a los que tú conoces, son procesos diferentes a los de las piezas que tú ves en almacenes, son procesos
que son hechos por nosotros mismos. Cada pocillo pasa por las manos de todas las personas que hay en el taller. Si tú quieres unos pocillos de como con esa historia que llevan detrás y que tienen pues como el taller, debes esperar al menos un mes. Si son, por decir, 50 pocillos, 80 pocillos. Si quieres 1000 pocillos, vas a tener que esperar un poquito más. Pero, o sea, cuando ya la gente ve el resultado y dice, wow, sí se pueden sacar ese tipo de piezas sin que las haga una máquina, una tras otra, y los tenemos acá, pues, como a la vuelta de la esquina, no son una máquina en otro país que las hace una mano invisible y que yo no sé con qué materiales o con qué cosas las hacen, sino que, pues, como que verlos de frente, pues, también ha ayudado. Obviamente hemos perdido muchos clientes que quieren las cosas rápidas, pero creo que se han quedado con nosotros pues como quienes se tienen que quedar. Yo creo que es muy interesante que uno viene a una sesión de cátedra nómada siempre con la expectativa de qué contenidos hay, ¿cierto? La mayoría vienen con bibliografía, con un montón de información, con una hora de mucho contenido. Entonces de repente podemos hacer detener, ¿cierto? Como que vamos a bajar de la velocidad, ¿sabes? Como ahí está la resistencia, o sea, nos está poniendo todos como ese ámbito de la resistencia, o sea, de que estamos afanados por llenarnos de que las experiencias son contenidos, pero de repente hay que detenerse y mirarse para adentro y sentirse cómo se está, o sea, la pregunta al principio que hacías, claro, como hacerse consciente de la existencia también, de respirar y vivir el momento, y es muy difícil encontrar la velocidad, pero entonces de pronto esa invitación me parece muy interesante. Ay, muchas gracias, qué rico, porque el valor de la pausa es algo que ya no tenemos, pues no tenemos como una hora para sentarnos a tomar un café, es muy difícil. Una hora para almorzar tranquilos o desayunar tranquilos, difícilmente pasa, difícilmente sucede. Pero es que me voy a desahogar un poquito porque lo más difícil de tener el taller son las personas, pues es la gente que llega y los clientes que llegan. Y cuando yo como que no sé cómo enfrentar una situación, que en ese momento no tengo las herramientas, lo único que digo es necesito parar y sentarme a pintar. Ahorita decidiré cómo le contesto, cómo le respondo, cómo solucionamos. Entonces creo que también parte como mucho de mirarnos hacia adentro, de lo que les decía ahorita. El sujeto estético es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Pues puede ser como simplemente detenernos en una esquina, a mirar qué es lo que está pasando por esa esquina y reconocer cuál es nuestro lugar en el que estamos, qué nos rodea, cómo son mis relaciones, cómo crecí, pues cómo fueron mis papás, cómo funcionan, no sé, qué pasa por la mente del señor que vende perritos calientes en la calle, y yo cómo puedo ser más empático con esa persona y más compasivo, aceptando como todo lo que está pasando en la vida, como estando presentes. Estar presentes es muy difícil. Estar presentes en este momento y en la vida es muy difícil. Y bueno, yo se los quiero recordar. Que en relación con lo que decían allí, me parece como muy chévere ese llamado a que a veces pensar la estética cotidiana es más difícil que pensar un fenómeno que sucede lejos de uno, porque uno invisibiliza eso que es cotidiano, que hace todos los días, eso es lo que llama bello, feo, y creo que los ejemplos que pones de manera muy clara esa relación de lo estético y lo cotidiano con nuestro día a día y las cosas que usamos, que nos gusta, que nos vinculan, que sentimos pertenencia. Entonces me parece que es como muy valioso frente al llamado como de esa cátedra de la estética cotidiana, también hacer un llamado a encontrar eso, además de en los autores y las autoras, en la vida misma y en la cotidianidad de uno como persona que tiene estética cotidiana. Es que para mí también fue difícil, por ejemplo, cuando me plantearon el tema de esta clase, que era estéticas cotidianas, y yo primero lo pensé como
como bueno, puedo hablarles de lo que yo ilustro normalmente en el taller, que es ilustrar, por ejemplo, un barranquero, unas montañas, un carriquí, que eso habla de lo que yo tengo en mi entorno, que está súper naturalizado y que ya pues perdió encanto para nosotros porque lo vemos todos los días. Pero después dije, ¿cómo hacerlo más profundo? ¿Cómo realmente yo lograr que las personas miren más allá del objeto obvio? De que si yo les muestro este termo de agua o un pocillo, o que si sacamos acá una pañoleta, no sé lo que sea, logremos ver más allá de ese objeto. Y a la conclusión que llegué fue mostrar un proceso, porque si yo logro conectar con el proceso, si yo logro ver todo lo que, como una línea de tiempo y ver todos los pasitos que logró ese objeto para estar donde está en este momento, pues voy a lograr ver mucho más allá. Y aparte pues verlo ya dentro, como configurando un espacio, lo que ahorita hablábamos con ella, que es poner un vaso en la mesa de mi casa. Pero es que ¿qué pasa en la mesa de mi casa? Es que yo ese vaso mañana se me quiebra y la mesa de mi casa va a seguir siendo la misma mesa de mi casa y yo voy a tener que reemplazar el vaso. Entonces el vaso no es lo importante es todo lo que va a pasar alrededor de ese vaso, que yo voy a lograr sostener una conversación, que voy a lograr contar una historia, que va a acompañar un momento, que me va a acompañar una pausa, que va a sostener una creencia. Es como que ese sujeto estético logra conectarse realmente pues como con la estética cuando logra ver el espacio, por ejemplo, en el que está, cuando logra hacerse consciente del lugar donde está parado, por ejemplo. No sé, bueno, ¿alguien quiere decir algo? No, como relacionado a lo que estás diciendo y la frase que está allá, pues como entiendo entonces el pocillo no es un pocillo, es un espejo. Es un reflejo. Y eso lo hace estético. ¿Por qué? Porque me está mostrando algo de mí, porque yo me puedo ver reflejada en él. Y todos los lugares donde yo pueda verme reflejada van a ser estéticos para mí. ¿Quién tiene el agua? ¿Está el otro polo? Siente la reacción a ella. Igual la buena o la mala noticia es que por mucho que pulan ese vasito yo me lo voy a volver a llevar. Ese vasito se destruye y vuelve a la caneca, porque lo importante no es el vaso, sino todo lo que nos trajo hasta ese vaso. Entonces ese vaso no es para ustedes, fue para este momento. Sí, es en serio. Perdón, pero es en serio. Sí, no me puedo hablar. Por eso era este momento. Y lo que es que igual pasaron muchísimas cosas más dentro de ustedes que en ese vaso. Quédense con lo que pasó en este momento, quédense con estas 2 horas y con todo el, pues ni siquiera 2 horas, yo creo que va súper poquito tiempo, pero pues como quédense con todo lo que elaboraron dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque el vaso es lo de menos. Ok. Igual los procesos de la reseña implican como más que el modelado y el hacer, sino que Exacto. Es que si yo, o listo, quédense con ese vaso, pero mañana se les va a desbaratar, porque tienen que buscar un horno donde quemarlo, cuando salga de ese horno, pintarlo o echarle un esmalte, porque si el pocillo sale y no tiene el esmalte, va a empezar a absorber polvo, humedad, se les va a llenar de hongos, y pues que entonces les toca volver a buscar un horno para que se los esmalten, y ya entonces los salgo encartando. terminan botando. Pero puedes guardar en tu corazón. Agrietado y todo. El loco la mordida. ¿Ya estás mejor?
Igual ahorita toca volver a enfrentar el mundo real, pero ya vas a tener un poquito más de herramientas, vas a estar un poquito más liviano, vas a estar más tranquilo. De eso se trata. ¿Ya lo bañaste? Bueno. También es desahogarse mientras es Y renunciar. Sí, hay que desapegarse. Igual ya saben hacer un vaso. Aprendieron a hacer un vaso. Tengo una pregunta. Dime. Yo sé que tú nos has hablado ya varias veces de su taller, pero ¿cómo podemos acceder, digamos, a él? Cuéntanos un poquito, ¿no? Que sé que esa no es la misión, pero vienes a enseñarnos, pero también queremos como aprender, digamos. Ay, claro. Sí, no, las puertas del taller están abiertísimas cuando quieran ir a hacer piezas del taller, allá sí, claro, se las quemamos y no van a hacer, pues no va a ser como el proceso solamente, sino que van a tener un resultado. El taller está en La Ceja, se llama Mestizo, en Instagram estamos como mestizo.ceramic, la página web es www.mestizocerámica.com, o pueden anotar el número del taller también si quieren, si en algún momento necesitan algo, si quieren ir a conocer, si necesitan un regalo, si quieren personalizar algo, o simplemente ir a hacer la visita de a tomar tinto también pueden. Ya te decía. Ah, bueno. ¿Tú ibas a decir algo? Amigo, el del casco. ¿Tú ibas a decir algo? No, tú levantaste la mano ahorita, no. Ah, perdón. Sí. Bueno, no, muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por aceptar esta invitación, por modelar su vasito, por embarrarse. Qué rico que se hayan dado esta pausa también. Chicos, bueno, damos por finalizada esta sesión de Cátedra Nómada. Antes de salir, les pedimos pues uno, que hagan devolución de la arcilla a Aleja, y segundo, que en la medida de lo posible nos ayuden a limpiar las mesas, como con agüita, con una servilleta, etcétera, para que dejemos el espacio como lo encontramos, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. A ti, que estés bien. No,